o tiene hambre, o los pañales hace falta cambiar, ¿no es cierto?, o está aburrida. Así que veremos cómo me va. Tal vez la pueden ayudar si es que necesita la sala cuna. Capaz que esté aburrida y necesite algún juguete o algo así. Bien. Espero que, y es así, hemos venido expectantes para saber lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Lo que decía Juan Pablo, de esto de tener un corazón abierto, sencillo. ¿Qué querrá el Señor con nuestras vidas? Y como bien él decía, queremos estos domingos, y yo creo que también vamos a tomar unos domingos allí en noviembre, si es que seguimos aquí en la tierra y el Señor no nos ha venido a buscar, agradecer a Dios por estos precursores de la Reforma Protestante, o los mismos reformadores, ¿no es cierto? Y ya se ha mencionado al doctor Lutero, que gracias a que ellos pudieron una vez más volver a la palabra, que ahora tenemos esta riqueza, esta comunión con Dios. Y saben, no solamente repercutió en lo espiritual, sino que en la vida diaria. Oh, gracias. Está con chaqueta azul y camisa blanca. Un nuevo miembro ahí de prevención. Qué bueno. Señor te bendiga. Oh, ¿verdad que no se puede dar con el puño? Lo siento ahí, Hernán. Sí, queremos honrar a estas personas. Fueron muchos. Algunos se destacaron más que otros, por cierto. Y les haría muy bien, nos hace muy bien leer la historia de la iglesia a contar del primer siglo en adelante. Hay mucho registrado, se aprende harto. Y también hay una tristeza porque muchos de estos precursores de la Reforma, los mismos reformados, ¿no es cierto?, reformadores, perdón, del siglo XVI, murieron en la hoguera. Muchos fueron también asesinados cruelmente por esta Santa Inquisición. Y lo único que querían era enterrar la Biblia, prohibir leerla. Algo tiene ella que hay que olvidarlo para siempre. Y ya así, a fin de mes, el 31 de octubre, cuando es el día nacional nuestro, ¿no es cierto?, de los evangélicos, es feriado. No sé qué irá a pasar este año. Recordamos muy bien cuando Martín Lutero clavó, ¿no es cierto?, en su ciudad, allí en el templo de ese castillo, esas 95 tesis, ¿no es cierto?, donde muchas de ellas hablaban lo que a él le hastió, y obviamente a muchos más también, que la salvación, el perdón de los pecados, el liberarse de ese purgatorio, se tuviera que vender con estas famosas indulgencias, Así que a fin de mes yo le invito a que lea de ese evento que es muy conocido, ¿no es cierto? Es tan conocido que uno especula que tal vez Martín Lutero no se estaba dando cuenta de lo que iba a ocurrir, pero en realidad es como que encendió la chispa para un tremendo incendio espiritual que revolucionó a toda la Europa, ¿no es cierto? Y obviamente que llegó a Estados Unidos también. Pero al año siguiente, en 1518, Juan Pablo mencionó, ¿no es cierto? Mencionaste, perdón, cuando fue impresa la Biblia en castellano, sí. Tal vez faltaría entonces añadir esta otra. El 31 de octubre de 1517 es cuando este sacerdote, ¿no es cierto?, agustino, apuntala allí. Y no para revolucionar tanto, sino que para discutirlo en la universidad. Él era profesor allí, pero esos papeles, ¿no es cierto?, esos artículos corrieron ferozmente, velozmente, y este hombre se hizo muy famoso. Pero al año siguiente, más o menos la misma fecha, el mismo mes, entre el 12 y 14 de octubre de 1518, pero ahora en otra ciudad, alemana, por cierto, Augsburgo, no sé si lo puedo decir bien, frente a un cardenal católico, muy famoso, Cayetano, ¿no es cierto?, donde le pedía que se retractara de todo lo que estaba enseñando. Y fue allí, fue en ese juicio,
donde se lee, donde se dice que Martín Lutero iba tiritando en su viaje, que inclusive parece que se desmayó en el viaje, que tuvo problemas estomacales. Pero ese día, él declara categóricamente que las Escrituras están por sobre los papas y los concilios. ¡Wow! ¡Qué potente! Y es ahí cuando tú, Juan Pablo, mencionabas sola scriptura, ¿no es cierto?, en latín, que en castellano sería solamente por medio de las Escrituras. ¡Aleluya! Y como tú bien lo dijiste, este principio sostiene que todo creyente, ¿no es cierto?, en Cristo debe guiarse solamente por la Biblia, las Escrituras, como la suficiente palabra de Dios, inerrante, inspirada y, por supuesto, autoritativa para nuestra conducta de fe. Y yo les pregunto, y me he hecho la pregunta, ¿se sabe cómo este hombre Martín Lutero descubrió la importancia de la Biblia? ¿Se lo ha preguntado? Busque, hay mucha información y obviamente muy buenos libros de historia que hablan de esto. Pero al parecer, este hastío por las ventas de las indulgencias, poder aplacar un poco la ira de Dios en el purgatorio, y usted va a ver que en la Biblia no sale purgatorio, ese hastío sumándole la angustia que él llevaba adentro. Ese vacío, ese procurar calmar la conciencia, tener paz para con Dios. Él se dio cuenta que las bulas papales, los concilios eclesiásticos, el poder del Papa como vicario de Cristo, como la voz infalible entre nosotros, o la devoción de los santos, o de la Virgen María, la devoción de las famosas reliquias. ¿Cuántas cruces se harán con las reliquias de la cruz, ¿no es cierto? Pedacitos. O la venta misma de las indulgencias. Él se dio cuenta que todo ese aparataje romano no calmaban su sed interior. Y al parecer muchos historiadores coinciden que fue leyendo justamente la carta de los romanos. Así que yo les invito a buscar la carta de los romanos y leer la frase, leer lo que Pablo recuerda que dijo a Habacuc. Y fue esto. No las enseñanzas escritas de la tradición de la iglesia, sino que la palabra pura, leyéndola en forma literal. Por supuesto que teniendo en cuenta la cultura de cuando fue escrito, procurar conocer el autor, Pablo, procurar conocer su pensamiento. Es súper importante conocer los destinatarios. Y a uno ahí va conociendo, ¿no es cierto? Y descubriendo las verdades. Conocer en qué idioma fue escrito esta carta. Y es allí cuando uno se encuentra con estos dos versículos. Capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué habrá descubierto aquí este doctor Lutero? Dice así: en el nombre del Señor. Y es Pablo el que lo escribe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y fue esta frase, que calma su corazón y deja de luchar con las obras y deja de autoflagelarse, ¿no es cierto? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué será este mensaje que Pablo quería entregarle
a la iglesia en Roma del primer siglo, 50, 55 después de Cristo, ¿no es cierto?, de su nacimiento, y que también deseaba que los romanos inconversos lo conocieran. ¿Qué mensaje traía el apóstol Pablo, que llega a decir: no me avergüenzo del Evangelio? Yo dije que para disfrutar y conocer las verdades es importante que la leamos bien. Y la primera palabra que está en el versículo 16 es una explicación, ¿no es cierto? Porque no me avergüenzo. Así que habría que leer el versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo. Y sí tenía mucho que avergonzarse. O era muy valiente, o le faltaba algo al apóstol Pablo, o estaba lleno del Espíritu Santo y deseoso que ellos conocieran este Evangelio. Porque que el imperio romano, en su propia capital de Roma, ya acostumbrados con toda la inteligencia, ¿no es cierto?, y sapiencia de los griegos. Ustedes saben que a César, ¡wow!, era un dios, era el Señor. Y ahora venía el líder de esa secta de los judíos, porque los judíos no eran queridos por los romanos. No eran para nada aceptados y queridos. Y más encima de esas tierras que hemos conquistado, que son tan pobres. De una capital chiquitita llamada Jerusalén. ¿Qué puede venir de allá? ¿Qué nos puede decir este líder de esa secta incipiente? Así que si había mucho por qué avergonzarse, era predicar en Roma en ese tiempo. Algo así como un gran grupo. Y él dice entonces: no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y dice: para salvación. ¿Qué es ese evangelio? Ahí no necesitan ustedes las bulas papales. No se necesita ser alguien con una infalibilidad, ¿no es cierto? Y ustedes saben que se contradecían muchas veces con sus enseñanzas los papas de ese tiempo. El evangelio simple, sin ningún comentario, ni una teología, una maraña que lo pueda esconder. Jesús, el Hijo de Dios, quiso venir a este mundo y tener un cuerpo como el nuestro. Esa es parte del evangelio. Tanto nos amó Dios, tanto nos amó el Padre, que envió a su único Hijo para tener un cuerpo igual que el nuestro. ¡Wow! De carne, de sangre, de tendones, de músculo, de guata. Capaz que tenía guata también el Señor. No sabemos si era sedentario no era por todo lo que caminaba. Y como buen carpintero, un poco sedentario entonces. Oigan, para comprendernos. ¿Y cuántas veces esto no se los he dicho? Tal vez hasta están aburridos de que yo se los diga. Pero a mí me consuela, a mí me anima, a mí me enseña, me fortalece. Que Él, a tener este mismo cuerpo, me entiende, me comprende, y como sumo sacerdote, ese título solamente lo tiene Jesús. Sumo pontífice es solamente Jesús. Intercede por nosotros porque sabe que somos débiles. Nos hacemos los fuertes, pero al día siguiente estamos en cama enfermos, ¿no es cierto? Nos ayuda porque conoce nuestras tentaciones, porque Él mismo las vivió, pero nunca pecó, nunca pecó, nunca pecó. Así que en este evangelio tenemos a Jesús
inocente, Hijo de Dios, que quiere que tú y yo nos relacionemos con Dios, que tú y yo no vivamos esta vida solos, que quiere compartir su vida, compartir en su palacio. Esta ciudad de la Nueva Jerusalén quiere compartir la vida eterna y quiere que esta vida sea plena, que nos gocemos en esta vida. Por eso que en la cruz Él llevó lo que nos separaba de Dios, nuestros pecados. Y el Evangelio. Y esto sí que habría que ser bien valiente para decirlo en Roma. Porque en esto sí que se iban a burlar de Pablo. Que Jesús no queda sepultado. No pasan meses, años, no. Él resucita con poder. Para los romanos, los griegos, eso era una estupidez. Pero para nosotros, este evangelio de buenas nuevas, como ya leíamos, es poder de Dios. Y la palabra que ocupa aquí Pablo para escribir poder, ahí el Espíritu Santo usa la inteligencia, la filosofía de vida de Pablo, todo su conocimiento. Y cuando Pablo siente escribir esta palabra poder, en ese acto el Espíritu Santo está plasmando palabra infalible, palabra inspirada por Dios. Ahí es dinamis, que en nuestro idioma moderno sería dinamita, pero explotada. No dinamita guardada. Es una diferencia, ¿sí o no? No, él habla de poder en acción para salvación. Es eso lo que experimentó Martín Lutero. Salvación, siendo religioso, monje agustino, enseñando teología en la universidad. Ahí, cuando leyó la palabra, fue lo que significa la palabra salvación aquí. Él fue libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. La palabra de Dios es verdad. La Biblia es verdad. Y la verdad os hará libres. ¡Wow! Y es tan importante leer el contexto, porque cuando Jesús dijo que la verdad os haría libres, Él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecemos en su palabra, la Biblia, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que en eso se empieza a convertir este hombre. Permaneció en la palabra, se convierte ahora en un discípulo de Cristo y experimenta. ¿Se acuerdan la primera vez que pedimos perdón por nuestros pecados? Yo era tan chico y di un testimonio y dije, gracias que Él me perdonó mis pecados, dije, lo pronuncié mal. Pero el Señor y yo me entendía, era pecados, no pescados. Oigan, ¿se acuerdan? ¡Qué paz! Andamos en las nubes. Amábamos a todo el mundo, ¿no es cierto? ¡Qué rico! ¡Qué armonía! Es poder de Dios que cambia personas. Eso lo sabía y lo había experimentado en carne propia el apóstol Pablo. La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio que nos trajo Jesús en su muerte y su resurrección, cambia nuestras vidas, cambia la percepción del futuro. Ya lo mencionaba Juan Pablo en varias características de nuestras vidas. Y la última frase del versículo 16 habla de que este evangelio de poder que cambia personas, oigan, y en el tiempo de la Reforma cambió sociedades, cambió naciones. Yo le invito a que estudie la herencia de la Reforma. Claro, uno se va a sentir sacando pecho. Al volver a la simpleza de la Biblia, resurge la ciencia.
Oigan, ¿saben cuándo se estipuló que nadie está por encima de la ley? Fue producto de la Reforma. Así que reyes de ese tiempo corrían peligro, porque ni ellos estaban por sobre la ley. Fue gracias a volver a la palabra. Ustedes saben que aquí en Sudamérica y en los países católicos es como que tenemos acá en la nuca que el trabajo es una maldición. Y es así como se ha enseñado, producto de la caída del hombre, el trabajo es una maldición. Pero ¿qué pasó con los reformadores, los precursores de esa reforma protestante? Vieron que Adán trabajaba con su señora. Adán trabajaba antes de la caída de ellos dos del pecado, antes de desobedecer. Oh, cómo se me seca la boca. Es terrible. Empieza así y quedó ahí. Oigan, descubrieron que el trabajo era una bendición de Dios. Pablo, cómo ataca y enseña a los que son ociosos. Y ustedes saben cómo son esos países. Tal vez ahora no son protestantes, tal vez ahora han dejado a Dios, pero ustedes saben que son ricos, productos que aunque eran pobres en ese tiempo, primer siglo, por ejemplo, del siglo pasado en Suecia, muy pobres, y ustedes saben a lo que han llegado todos esos países que abrazaron el protestantismo. Estoy dando apenas pinceladas. Habrá comprendido, la última frase, al judío primeramente y también al griego, habrá descubierto que el evangelio es para todos. Y no nos sintamos mal que diga judío primero, es que ahí nació Jesús. La salvación fue predicada con ellos primero. Pero aquí el mismo Romanos habla de que el que no acepta a Jesús como su Salvador y Señor, aunque sea judío, aunque sea griego, gentil, van a padecer eternamente. Así que aquí no hay distinción. Si hay algo que enseña la Biblia es que hombre y mujer, diferentes razas, diferentes colores, para el Señor somos iguales, tal vez con roles distintos, pero iguales. Y dice así entonces en el 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habrá comenzado ahí a ver qué está pasando acá. Este hombre Martín Lutero, ¿no es cierto? Cuando estaba ahí sin saber cómo calmar ese corazoncito, ya aquí estaba leyendo que esto no es por obras, sino que es por fe. Habrá comprendido a estas alturas de este versículo que lo único necesario es creer en Jesús y su obra redentora. Sí, ese es un segundo pilar, solo Cristo. Y vayamos al versículo 17. ¡Wow! Aquí es cuando tenemos que conocer el pensamiento de Pablo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, suena feo. Aquí está la ira, aquí está el castigo. No, pues hay que comprender qué significa para Pablo la justicia de Dios. Lo quise decir lo más tierno posible. Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno conoce la Biblia, cuando uno conoce el propósito de Dios a través de los tiempos para que conozcamos a Jesús, ahí recuerden que hay que leer bien, no dice revela con B larga, no es que Dios es con B corta. En el Evangelio se da a conocer que esa justicia perfecta de Dios, nadie es como Él. Ahora por medio de Jesús, por medio del Evangelio, Él está dispuesto a entregarlo a nosotros. Su perdón, su limpieza de pecados,
su adopción. ¡Oh, qué bello! La seguridad de la salvación. Es increíble vivir así, ¿eh? Tendremos problemas, tendremos enfermedades, pero la seguridad de ser salvos nadie la quita, excepto si es que uno se porta mal, ¿no es cierto? Si es que uno se retracta y vuelve atrás en los caminos del Señor. ¡Oh, sí! Esto de que se revela la justicia de Dios, que ahora, por amor, por gracia solamente, es otro pilar que vamos a estar hablando en estos domingos. Solamente la gracia de Dios permite que tú y yo seamos declarados inocentes. Ser declarados, saque pecho, justos. ¡Wow! Yo les he contado cuando visitábamos, ¿no es cierto?, a una abuelita de una de las hermanas en Peñalolén. También se llamaba Margarita. Y cuando le visitaba, decía, ahí viene el rucio. Y era muy, muy, muy apegada a las tradiciones de Roma. Ya que he mencionado tanto esta iglesia católica romana. Hasta que el día ella entiende y comprende el Evangelio, lo cree. Me acuerdo cuando dice, soy santa. Abrió así unos ojos. Se vio que era inocente ante Dios, sin gastar el tiempo, ¿no es cierto?, en las obras. Aleluya. Yo pensé que iban a gritar, ¡uh! ¡Somos inocentes! ¡Somos declarados justos! O lo han escuchado tantas veces que ya, algo nuevo. Oigan, esto es el todo. Esto es el todo. Y cuando Pablo dice que esto se revela de parte de Dios por fe y para fe. Qué frase más rara, ¿no es cierto? Pero si estudiamos un poco y procuramos buenos diccionarios, ¿no es cierto?, en griego y otras versiones. Ahí uno entonces va a comprender lo que Pablo... Sí, lo que Pablo era muy fácil de entender. Lo que pasa es que tal vez esta traducción está complicada. Ahí habla de que todo se inicia con la fe y todo termina con la fe. Se empieza la salvación, que el Evangelio entre por fe, por creer en Jesús y su obra, y hasta el último suspiro de nuestras vidas se necesita fe. Sí, de principio hasta el fin, y ese es otro pilar, solamente creer. Y luego, en esta frase, que entiendo que fue la frase que caló tan hondo en la vida del doctor Lutero. Miren, vayamos a Romanos capítulo 5, porque tal vez no se entiende muy bien, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces leamos el capítulo 5, porque una doctrina no se puede fundar con un versículo en la Biblia, con 2 palabritas, no. Tiene que estar sólidamente a través de toda la Biblia. Y ahí es cuando nos encontramos con este versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe. La justicia de Dios se revela a nosotros. Porque por la fe, y esta palabra ustedes saben que es de derecho, ¿no es cierto? La usan los abogados, los jueces de ese tiempo. El ser declarados inocentes. Declarados inocentes. Que no haya nada en nuestro historial que esté totalmente blanquito allí. ¡Aleluya! Retrocedamos un versículo. El capítulo 4 y versículo 25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Sí, Él murió por nuestros pecados. ¿Y qué dice la segunda frase? Y resucitado
para ser declarados inocentes. ¡Aleluya! Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, es separación con Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué descubrimiento! Simplemente volviendo a la palabra, volviendo a la lectura, a la reflexión, pero también a bajar el moño y decir: quiero hacer tu voluntad. Porque el drama de todos los tiempos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y luego con la historia triste a través de la Iglesia Católica Romana y a nuestra sociedad es lo que Pablo escribió en el capítulo 1 de Romanos, pero versículo 28. Versículo 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Wow! Ustedes saben que desde el versículo 18 habla que Dios también revela algo con B corta, revela su ira y comienza a mencionar todos los pecados. Uno pensaría que el hombre ha cambiado, que el hombre ha evolucionado, pero si uno lee los pecados, son los mismos que hoy. Son exactamente los mismos. ¿Producto de qué? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué hay muchos evangélicos que tal vez tienen la Biblia o varias Biblias en la casa, en su biblioteca? La leen, la estudian teología y sin embargo no viven el avivamiento del primer siglo, no viven el avivamiento de la Reforma. Oh, nosotros que somos producto del avivamiento de 1907, no se vive esa revolución simplemente porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si en el tiempo de la Reforma, con este concilio de Trento, no sé si lo digo bien, que no duró una semana como la conferencia de pastores nuestra, sino que varios años, por lo menos 9, si no recuerdo mal, pero y en varios episodios, ¿no es cierto?, en varias veces que se juntaban, se le llamó, ¿no es cierto?, ese concilio de parte de nosotros la Contrarreforma, cuando la Inquisición ya se mete de lleno por los jesuitas. Uy, ¿cómo los nombro? Fue simplemente porque aquí estaba la palabra y estaba encima todos los pensamientos de ellos humanos que contradecían muchas veces la Biblia, la oración por los muertos. ¿De dónde creen que salió? Bueno, de los libros apócrifos. ¿De dónde sale la salvación por obras? De otro libro apócrifo. Jesús nunca lo citó. Él siempre citaba de la Septuaginta y Jesús nunca citó, ni los apóstoles que escribieron las cartas citaron los libros apócrifos. Estaba totalmente tapada. Era la idea de nuestro adversario el diablo. No leerla, porque leerla liberta. No leerla, así que se prohibía leerla. Se quemaban. Inclusive hubo un tiempo que aunque yo tuviera la Biblia oficial del Vaticano, igual se quemaba. Solamente el clero tenía acceso. Y en el idioma latín. ¡Oh, qué tremendo! Yo me he preguntado, porque si esa estrategia, aunque murieron muchos de nuestros hermanos y hermanas, no funcionó y tenemos la Biblia aún con nosotros y disfrutando, ¡wow!, la comunión con Dios sin tantos enredos, ¿cómo será la estrategia de hoy? ¿Cómo será la estrategia de hoy?
Tengo un versículo que les debo leer, pero en la nueva versión viviente, en Isaías capítulo 8 y versículo 9. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médium y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Oh, sí. ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Está en exclamación ahora el versículo 20, ¿eh? Es como que ahora grita Isaías: busquen, es que ya no me sale más fuerte porque me falta la voz. Busquen, dice, las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Que se vivió en la Edad Media teniendo la Biblia, plena oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Todo eso es producto de no conocerla, de no leerla, de no creer en ella, de no tomarla en cuenta. ¿Sabían ustedes quién inventó y creó allí el microscopio o el telescopio? Eran evangélicos. El que inventó el microscopio es que aquí dice que mira la hormiga, a ver, mira la hormiga y aprende de ella. Es increíble cómo la ciencia afloró en esos años. Ya voy a terminar. Mire, son 12:38. Habrá con esto descubierto, como lo dicen Romanos, que nadie se puede jactar ante la presencia de Dios. Habrá descubierto, Pablo, que el único que puede llevarse toda honra, toda gloria es Dios. Por cierto que sí, nadie, aunque se autodeclare, ¿no es cierto?, el representante de Cristo aquí en la tierra. Todo esto lo descubre cuando lee y reflexiona en la Biblia, sin los enredos de los concilios, las bulas papales, y todo por no tener en cuenta las Escrituras. Yo pregunto hoy día, ¿podrá la Biblia seguir transformando vidas? ¿Podrá seguir transformando sociedades? ¡Wow! Que me fui lejos. ¿Podrá seguir transformando etnias y también países? Lo hizo una vez, lo ha hecho varias veces. Pero todo depende del lugar que tiene la Escritura en tu corazón. Recuerden que los religiosos conocedores del Antiguo Testamento judíos crucificaron a Jesús. No se dieron cuenta que estaban frente al Hijo de Dios. Es más, el sumo sacerdote le dice: blasfemas por hacerte hijo de Dios. ¿Se acuerdan de los saduceos? Hombres más nobles, más pudientes, religiosos, amigos o enemigos de los fariseos. Le hicieron una pregunta, tal vez un poco irónica, pero tenían la duda. Y Jesús les dice: ustedes que son saduceos, lectores, pudientes, no conocen, se equivocan y no conocen el poder de Dios, les dijo. Marco escribe que Jesús les dijo: mucho erráis. ¡Wow! Y a Pablo, he pensado en Pablo en esta semana, tremendo fariseo, nacido en una de las tribus mejores. ¡Wow! Que
Su universidad fue la de Gamaliel, ¿sí o no? Y cuando él perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Por no leerla con un corazón sencillo y dispuesto. Me gustaría invitarles a leer un salmo, o mejor dicho, una estrofa. El Salmo 119, el capítulo 119, pero vamos a leer una estrofa allí. Me reía en casa porque la estrofa que vamos a leer de este acróstico judío, ustedes saben que este salmo se escribió con el abecedario de ellos, no con la cantidad de letras que tenemos nosotros, sino que con 24 solamente, y cada frase, ¿no? Es muy hermoso este acróstico, cómo usa esa ingeniería tan linda de literatura. El 129, vamos a leer la P de Paul, ¿no es cierto? La P de Paul. Por eso que la escogí, de Paul. Dice, maravillosos son tus testimonios. Y allí es un sinónimo de la Biblia. Por tanto, los ha guardado mi alma. Los versículos que nos gustan, las promesas y las instrucciones que no nos gustan. Todo lo ha guardado. El 130. La exposición de tus palabras. Leen conmigo, ¿qué dice? Alumbra. Y atrás, ¿qué dice? Sí, aquí me acompañan. ¡Claro! Miren lo que logra la Biblia en nuestros dramas, en nuestros problemas, en nuestras decisiones. ¿Qué hacer para tener paz conmigo, paz con la gente que me rodea, paz con Dios? La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Y cuánto he orado por esto, que haya un despertar. Cuánto deseado tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. ¡Wow! ¡Oh! Tú sabes cómo es tu vida. Tú sabes cómo han sido tus decisiones. Miren la capacidad que tiene la palabra de Dios. Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Miren cómo se arrepiente. Yo les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por estos hombres, estas mujeres. Oigan, pueblos enteros fueron aniquilados por abrazar esta verdad, este evangelio sencillo, limpio, pero poderoso. Sí, villas enteras, países donde estaba alcanzando el evangelio, retrocedieron por el avance de la Inquisición. Vamos a dar gracias a Dios. Y también le vamos a preguntar, ¿cuál es mi granito de arena en este tiempo? Ellos con su sangre, al igual que los apóstoles y muchos otros en el primer siglo y después, al igual que Jesús, ¿cuál será nuestro aporte? ¿Sí? El adversario sigue con el mismo objetivo, destruir la palabra de Dios, que no se conozca, que no se tome en cuenta. Tal vez la táctica de ayer, de esos siglos, ya no funcionó. Aquí tenemos la Biblia, por más que se destruyó, por más que se prohibió, imagínense. Pero yo creo que las estrategias de hoy, nuevas, son feroces. ¿Qué pasa ahora con el adversario? ¿Qué hace con la gente? ¿Qué hace con la iglesia? Que muchas veces, por toda la ciencia que tenemos y la inteligencia, relativizamos la palabra. Y en realidad buscamos lo que más nos conviene.
Otros la menosprecian y a veces hasta tienen que añadir algunas palabras de algún famoso para apuntalar la palabra. Sí, la estrategia del diablo hoy es disminuirla, es que sintamos vergüenza por ella. ¿Qué podrá hacer? A mí me ha cambiado. ¿Y a ti? Padre Celestial, en esta mañana queremos honrar a todo ese pueblo, a todos esos hombres y mujeres que te conocieron al leer simplemente la Biblia. Muchos de ellos sabemos que murieron, otros tú quisiste que muriesen a una edad avanzada. Oh, aquí estamos, dándote gracias por todos los siglos anteriores. Tú usaste al pueblo de Israel, tú usaste a la Iglesia Católica para preservar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios, tú haces como quieres. Pero Dios, en esta mañana, los que estamos acá, los que nos están viendo por este video, que tu espíritu nos quebrante. Pensar que no hace falta andar en oscuridad. Pensar que no hace falta aprender de las equivocaciones. Pensar que tu palabra liberta. Pensar que tu palabra, el Evangelio de poder, transforma. Dios, tanto se ha dicho que somos el pueblo del libro. Dios, que en esta hora no solamente nazca un deseo de volver a ella, sino que podamos tomarte en cuenta como nunca antes. Pensar que la generación de los judíos que experimentaron la libertad de Egipto, toda esa generación que salió de Egipto junto a Moisés, no pudieron entrar a su tierra prometida. Escucharon el Evangelio, escucharon la palabra, como dice Hebreos, pero no les ayudó porque no creían en ella. Aquí estamos, Señor. Queremos entrar, que la iglesia pueda entrar a tu reposo. Gracias por un Caleb, por un Josué y por tantos otros. Pienso en Nehemías, en Daniel, en Esdras. Oh, si ya se me escapan los nombres. Que te creyeron y que fueron obedientes de principio a fin. Porque tú has prometido que el justo, o sea, nosotros que hemos sido perdonados, nosotros que hemos aceptado al Señor, que hemos sido declarados inocentes, oh, viviremos, Señor, con tu paz. Viviremos, Señor, con lo que tú entregas. ¿Habrá alguien acá en esta mañana que necesite reconciliarse con Dios y con la Biblia? Porque flauta que conocemos Biblia, como conocemos las teologías, pero aquí hace falta que se haga carne. Oh, que se haga carne, porque esto funciona. Aleluya. ¿Habrá alguien acá? Levanta tu mano como una señal de que sí, yo necesito volver a la palabra. Necesito volver a creer. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. Levanta tu mano allí donde estés. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien?
Aleluya, aleluya. Oh Jesús. Tal vez tenemos visitas que nos acompañan por primera, segunda vez o hasta tercera vez. Y nunca han tomado una decisión por Jesús. Hoy día tú puedes experimentar el ser justo, pero tienes que entonces arrepentirte de tus pecados. Declarar que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. Y creer en su obra, que en su muerte llevó tus pecados, mis pecados, y que Él resucitó. Aleluya, sí, cuando creemos que Él resucita, la palabra se hace tan viva en nuestras vidas. Habrá alguien que necesita recibir a Jesús en su corazón. Allí donde estás, levanta tu mano como una señal, sí, yo necesito al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Celestial, gracias, gracias, porque tu palabra sigue transformando vidas. Y yo me incluyo, Señor. Yo me incluyo. Gracias porque permites seguir limpiándonos por tu palabra, podándonos, como dijo Jesús en esa parábola, para que lo que no conviene sea quitado en uno y así adquirir lo que tu palabra nos aconseja. Dios, gracias por ese poder libertador. Amén, amén, amén. Agradecemos al Señor por esta palabra. Le voy a pedir a mi hermano Sergio Mellafe, por favor,